En la tesis doctoral del análisis de imprenta en el siglo de oro y su impacto en las prácticas del español, de la escritura del español, hemos intentado abordar cómo el nacimiento de la imprenta coincidió con el nacimiento más o menos del idioma castellano, en un momento en el que se había desligado del latín y no tenía normas fijas de escritura. No había una entidad que lograra por su correcto uso o su correcta aplicación, y entonces se produjo un hecho en la industria del libro, y es que los impresores y los establecimientos tipográficos tuvieron que tomar decisiones de cómo se iba a hacer esta transmisión del oral a lo escrito. Los ortógrafos todavía estaban empezando a reglar, por decirlo así, la escritura de las normas, pero era necesaria la integración de esas normas para que los escritos tuvieran una uniformidad ortográfica y ortotipográfica. Por eso se produjo enseguida una convención, como que empezaron a aunar un poco las prácticas los ortógrafos y los impresores, no trabajando desde los mismos puntos, pero sí que los ortógrafos, por ejemplo, empezaron a recomendar que se siguieran las prácticas que desde las imprentas se estaban llevando a cabo. A la problemática de que no había unas normas fijas para la escritura, ni ortográfica ni ortotipográfica, se unía otro problema en España, y era que, aparte de estar trabajando con un idioma que estaban haciendo, que acababa de nacer, no había tipos propios fundidos aquí, por lo tanto los tenían que importar desde otros sitios de Europa, y esto hacía que las particularidades del idioma español no estuvieran contempladas en los cajetines, en el material de imprimir. Por lo tanto, enseguida se tuvieron que buscar recursos para intentar comunicar lo mejor posible todos los mensajes gráficos que se tenían que comunicar. De esta manera, la expresión individual manuscrita se vio sustituida por una sistematización de prácticas y de caracteres. Y esto lo hemos abordado desde varios puntos, pero sobre todo en el último capítulo nos hemos centrado en 5 prácticas concretas que demuestran el impacto que la imprenta tuvo en la fijación de estas normas. Esas 5 prácticas son la inserción de puntos de apertura en exclamaciones e interrogaciones, la virgulilla de la ñ, que es un carácter propio del español que se empezó a resolver de maneras diferentes dependiendo del momento histórico que se esté llevando a cabo, pero básicamente hasta la Ilustración, en la que en España se empezaron a fundir tipos, pues no aparecieron los caracteres ya más definitivos y que se quedaran en la ñ, ¿no? Que será el carácter de la ñ, que es un carácter propio del español. También hemos investigado otros 3 aspectos únicos de la ortotipografía española, sobre todo los 2 primeros, que son que en español, por ejemplo, escribiendo hemos prescindido del espacio antes de puntuación de los signos de pausa, como la coma o del punto, y eso es una particularidad del idioma. También la desaparición de la S larga a partir del siglo XVIII, en el que ya parece que, como se confundía con otros caracteres como la F, los propios impresores la fueron abandonando el uso, y luego los ortógrafos ya lo recogieron y la RAE lo abandona también. Y por último, el punto y coma aldino y la coma, que hacen un cambio en la puntuación de todos los idiomas que vienen del latín, como el español, el italiano, el francés, el catalán, etc. Pues todos estos capítulos nos han llevado a establecer una serie de conclusiones en las que hemos visto que la dejación de responsabilidad de los ortógrafos con respecto a asuntos como la ortografía, la ortotipografía y la puntuación hizo que desde los propios establecimientos los impresores se vieran obligados a intervenir en los impresos, y a partir de la Ilustración y de 1713, cuando ya nace la RAE, la Real Academia Española, la propia RAE es la que se agarra a estos fundamentos y a los códigos tipográficos que los impresores habían estado utilizando para confeccionar los impresos, y la práctica poco a poco se va convirtiendo en norma. Al principio es una norma, es más bien una recomendación, hasta que con el paso del tiempo se convierte en la norma, y en 2 siglos o así ya se puede hablar de que el castellano está reglado ya tanto ortográfica como ortotipográficamente.